Estamos entonces en el estudio de la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689. Una confesión de fe es un documento histórico donde se han redactado lo que nosotros creemos acerca de la palabra del Señor. Alguien dirá, ¿para qué una confesión de fe si allí tenemos la Biblia? Porque en una confesión de fe se redacta de manera más clara qué es lo que nosotros creemos. Por supuesto que la Biblia es para nosotros suficiente, pero si usted habla con un testigo de Jehová o usted habla con un adventista y usted le pregunta si cree que la Biblia es la palabra de Dios y es verdad, él va a decir que sí. Pero cuando usted empiece a hablar con él se va a dar cuenta que él no cree lo que nosotros creemos y lo que está en la palabra del Señor. Así que tal cosa como decir yo creo en la Biblia es algo muy general, y más en este tiempo en donde se dice y se profesa creer en la Biblia, pero se niegan las verdades que allí están. Las confesiones de fe son supremamente útiles para la iglesia, para enseñarle a las personas que se están acercando a la iglesia local qué es lo que nosotros creemos. Con honestidad, nosotros no estamos variando de doctrina, nosotros no estamos variando qué creemos, tenemos unas convicciones firmes y es nuestra responsabilidad hacérselas saber, enseñarlas a las personas que están llegando y que están considerando esta iglesia como un lugar para ser miembros de esta iglesia local, para unirse de manera formal a esta iglesia. Y si no son persuadidos por la palabra del Señor y discrepan, pues también que tengan claro que lo mejor que pueden hacer es buscar una congregación con sus convicciones. Uno de los propósitos de las confesiones de fe, entonces, en su claridad acerca de lo que creemos es dejar de manera redactada. Todas las iglesias tienen confesión de fe, pero hay algunas que simplemente no la tienen redactada y por eso van variando con los diferentes vientos de doctrinas que van llegando. Un ejemplo, tan solo un ejemplo y un paréntesis es: cuando nosotros llegamos a los pies del Señor tiempo atrás no existía tal cosa como un ministerio apostólico activo supuestamente al día de hoy. A partir del 2001 ese gravísimo error empezó a correr en medio de las iglesias evangélicas. Así que tener una confesión de fe redactada, clara, sobre las doctrinas fundamentales que creemos para edificación de la iglesia, para enseñarle a las personas nuevas que están llegando, es algo fundamental. Pero las confesiones de fe también tienen el propósito de dar respuesta en medio de la controversia a las enseñanzas erradas de algunos otros grupos. Este es el caso del capítulo que vamos a empezar en este domingo, en esta mañana, que son de las buenas obras. Vamos a aprender en este capítulo 15, si no estoy mal, creo que es el capítulo 15, vamos a aprender 16, ¿qué son las buenas obras? Pero no solamente vamos a aprender qué son las buenas obras, sino que también este capítulo va a dar respuesta a tergiversaciones sobre las buenas obras. Por ejemplo, este capítulo de las buenas obras viene exactamente después de que hemos hablado de la fe y el verdadero arrepentimiento como aquellos medios que Dios dejó para que el hombre sea receptor de su gracia para salvación. ¿Cómo un hombre es salvo? Bueno, ya vimos la sola fe y el arrepentimiento y fue desglosado. Y por esto vienen las buenas obras, porque muchas personas malinterpretan la enseñanza bíblica de la salvación por gracia. La enseñanza bíblica de la salvación por gracia es: soy salvo y siempre salvo y con mi vida hago lo que me dé la gana, o básicamente no tengo ninguna demanda de parte de Dios en cuanto a cómo vivir mi vida. Esas son tergiversaciones de la gracia de Dios. Así que después de ver fe y arrepentimiento como ese medio mediante lo que nosotros accedemos a la gracia de Dios, la salvación es tan solo por la gracia de Dios, es importante entonces que enseñemos, bueno, pero ¿y las obras? Las buenas obras, una vida piadosa. Así que va a dar respuesta a este tipo de tergiversaciones, pero también nos va a edificar en cuanto a qué realmente es buena obra. Así que en estos párrafos de este capítulo 16 vamos a iniciar viendo la importancia de las
vamos a empezar viendo qué son las buenas obras. O sea, qué hace que una obra realmente sea una buena obra, la norma de las buenas obras. ¿Qué son las buenas obras? Pero en los párrafos siguientes que vamos a estar viendo, también vamos a ver la importancia de las buenas obras. Vamos a ver las buenas obras como el fruto y la evidencia de que alguien tiene una fe genuina. Alguien puede decir, yo soy cristiano, yo creo en Cristo, pero su vida misma no muestra en lo absoluto lo que profesa con sus labios. También vamos a estar viendo las limitaciones de las buenas obras. Este párrafo en respuesta, por ejemplo, a la iglesia de Roma. La iglesia de Roma suma junto a su fe los méritos de las buenas obras. E incluso, y por si no lo saben, dicen que algunos han hecho tantas buenas obras que les ha alcanzado para su salvación y les ha sobrado. De tal manera que esas buenas obras que les ha sobrado las han metido dentro del banco de la fe, y la iglesia, como ellos la conciben, la iglesia de Roma o la falsa iglesia de Roma, la administra a los que les hace falta. Como muchos de los que estamos aquí nos haría falta, y por eso acudimos a ella para que nos dé de lo que otros les ha sobrado. Se llaman obras de supererogación, una herejía terrible. Va a darle respuesta entonces a esto. Y vamos a ver también que las obras, aunque son supremamente importantes y brotan como fruto y evidencia del creyente, de ninguna manera son meritorias para salvación. Y también vamos a ver dentro de estos párrafos, estoy como numerando para ver la guía de lo que vamos a estar viendo en estas semanas, si Dios nos da vida. ¿Por qué si las buenas obras nuestras, que son imperfectas y finalmente impuras, porque hay un remanente de pecado en nosotros y no siempre todas nuestras motivaciones son puras, son aceptadas finalmente por un Dios que es santo, santo, santo? Y hoy estaremos viendo también un capítulo que tal vez ahondaremos al final, dependiendo del tiempo. Bueno, y aquellas buenas obras, entre comillas, que nosotros vemos que hace gente que no es creyente, ¿qué podemos decir de ello? Muy bien, esto es a un largo rasgo lo que vamos a estar viendo en este capítulo de las buenas obras, pero hoy vamos a empezar con la norma de las buenas obras. ¿Qué son buenas obras? Y es que la palabra del Señor nos habla a nosotros acerca de que los creyentes, aunque son salvos tan solo por la gracia de Dios, mediante la fe en el Señor Jesucristo, el creyente camina en buenas obras, no para ser salvo, y no como algo que yo hago para ser salvo, sino como un resultado de haber sido redimido del Santo Espíritu de Dios que se me ha dado y de la iluminación de la palabra del Señor. La Escritura nos habla de ello. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Esto claramente hace referencia a los creyentes, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que queda claro que aunque nosotros afirmamos y sostenemos y defendemos vehementemente que la salvación es una obra tan solo de Dios y que tan solo es por su gracia y es el resultado del obrar del Espíritu Santo en nosotros, sacándonos de la muerte espiritual a la vida, el creyente tiene como fruto, es el propósito de Dios, que viva vidas piadosas. Hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dios preparó esas buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Colosenses 1:10 dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, la vida del cristiano, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ese es parte del ruego que el apóstol Pablo siempre hacía por la iglesia, para que la iglesia caminara en aquello que es el propósito también de nuestra salvación, que nosotros vivamos unas vidas piadosas que glorifiquen al Señor, para que nosotros caminemos en buena obra, o como dice aquí, como es digno del Señor. Y Santiago 2:17 dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Aquí Santiago nos está diciendo entonces que aquellos que profesan decir fe,
pero que eso no se nota en su vida diaria, en su común vivir, pues básicamente no tienen fe. No hay tal cosa como una fe muerta, es una expresión para decir que esa fe es mentiras. No existe, no es una fe sincera. Así que sí, la palabra del Señor nos habla de buenas obras en este sentido. Vamos a leer entonces lo que dice ese párrafo 1 en nuestra confesión de fe. Dice así, párrafo 1. Esta es una redacción de nuestros hermanos puritanos en el siglo XVII, que brota de la misma palabra del Señor, y a continuación daremos todo el sustento bíblico. Las buenas obras son solamente aquellas que Dios ha ordenado en su santa palabra, y no las que sin la autoridad de esta, o sea de la palabra de Dios, han inventado los hombres por un fervor ciego o con el pretexto de que tienen buenas intenciones. Vamos entonces a desglosar este párrafo que define, que establece qué es una buena obra, la norma de las buenas obras. Vamos entonces a iniciar viendo, y esta es la respuesta que da el párrafo, ¿qué es bueno? O sea, ¿qué realmente es una buena obra? La buena obra o una buena obra son solamente aquellas que Dios ha ordenado en su santa palabra. La regla suprema de lo que es bueno o de lo que es malo es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está expresada en su bendita palabra. Dios es el que establece, Él es la norma suprema de verdad, y Él es el que establece según su carácter santo lo que es bueno y lo que es malo. ¿Cómo nosotros identificamos lo que es bueno y lo que es malo? No es a mi parecer, no es a mi conveniencia, es lo que la palabra del Señor establece como bueno o lo que es malo. De manera amplia entonces podemos decir que las buenas obras son aquellas expresiones concretas, hechos, expresiones concretas de bondad y de generosidad que se conforman a la palabra de Dios, que se conforman a la ley de Dios, que se conforman a sus mandamientos, que están acordes a los principios de vida que Dios ha dejado establecido para los suyos en la palabra de Dios. Eso de manera general son las buenas obras. Son expresiones concretas, hechos de generosidad y de bondad, no porque a mí me parecen que son buenos, sino porque están acorde a lo que Él ha establecido en su palabra, en su voluntad, en sus mandamientos, en los principios que Él ha establecido para que nosotros vivamos una vida que le agrade a Él. La confesión de fe cita varios versículos al respecto. Miqueas 6:8 dice: ya se te ha declarado lo que es bueno. Dios ha sido claro con su pueblo en su palabra acerca de lo que a Él le agrada. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Es Dios el que establece lo que es agradable, lo que es bueno, lo que Dios espera de nosotros. Dios entonces es el que establece lo que es una buena obra, y esto lo encontramos nosotros contenido en la palabra del Señor, no en nuestra imaginación, no en nuestro parecer, ni siquiera en los resultados que a nosotros nos pudiesen parecer benéficos. Romanos 12:2 dice: no se amolden al mundo actual, sino que sean transformados. O sea, lo que empieza a vivir el creyente y debe esforzarse en una vida nueva mediante la renovación de su mente, dice el apóstol Pablo, y dice: así podrán comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Así que cuando el apóstol Pablo está hablando de que nosotros no continuemos con toda la moldura que nosotros teníamos en el mundo, sino que seamos transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento, claramente la renovación es por lo que la palabra del Señor ahora nos enseña. Y vamos a
a comprobar la buena voluntad de Dios. Es a través de su palabra que nosotros entendemos qué es lo que Él quiere, y vamos a entender que no solamente le es para su gloria y le es agradable a Él, sino que sin lugar a dudas tiene un beneficio también para nosotros como hijos de Dios. Así comprobaremos la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Ahora, las buenas obras entonces es lo que Dios define en su voluntad, en su palabra, como lo que es bueno, lo que es agradable, lo que Él ha ordenado. Segunda de Timoteo 3, 16, 17, que es un texto importantísimo en cuanto a la palabra de Dios, dice: toda escritura, toda la escritura, toda la Biblia es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, y un propósito que tiene como resultado en la vida de los creyentes, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado. ¿Para qué? Para toda buena obra. Así que, ¿qué es una buena obra? ¿Qué es una buena obra? Una buena obra es lo que Dios establece en su palabra según su voluntad, lo que Él aprueba y dice: esto es bueno y esto es lo que quiero que ustedes vivan, así vivan su vida. Es Dios el que lo establece, y lo encontramos en donde, en su bendita palabra. Específicamente en la palabra de Dios encontramos qué es lo que Dios dice que es una buena obra. Hebreos 13:21 dice que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad. ¿Dónde está expresada la voluntad de Dios para su pueblo, para la iglesia? En la palabra de Dios. Y voy a hacer aquí un paréntesis. La mayoría de los creyentes que no han profundizado en el estudio de la palabra del Señor, no han recibido una formación, por lo general dice: ¿cuál será la voluntad de Dios? ¿Dónde encontramos nosotros la voluntad de Dios? En su palabra. Cuando un creyente que no tiene una madurez en el conocimiento de la palabra pregunta: ¿cuál será la voluntad de Dios?, casi siempre está preguntando es sobre aquellos planes secretos que Dios tiene y que no nos va a dar. Nosotros, cuando preguntemos acerca de la voluntad de Dios, es lo que Él ha establecido en su palabra. Que esa sea nuestra guía, y el resultado se lo dejamos a las manos del Señor. ¿Será la voluntad de Dios que yo ponga una panadería? Pues básicamente no estás yendo en contra de la palabra del Señor, eso queda a tu libertad. Pero si lo que estás preguntando es si te va a ir bien en la panadería o si vas a quebrar, eso no te lo va a revelar Dios. Dios no lo va a decir, eso está en su establecimiento secreto. Pero muchas veces las personas, cuando hablan de la voluntad de Dios, hablan en ese sentido. No, poner una panadería, pues no es ilícito. Honra al Señor con lo que tú haces haciendo buen pan. ¿Será la voluntad de Dios que yo ponga una licorera? Of course, por supuesto que no. ¿Ok? ¿Y dónde encuentro eso? Pues es claro, en la palabra del Señor, a través de principios. Cierro entonces ese paréntesis explicativo. Entonces el ruego del escritor de Hebreos es que Él nos capacite en todo lo bueno. Y lo bueno para hacer su voluntad, su palabra, entonces es la que determina. Dios, dejando en su palabra lo que determina que es una buena obra. No nuestro parecer, no nuestro beneficio, no lo que a mí se me ocurre que creo entonces que es positivo y buena obra. No, lo que Dios dice que es una buena obra. Y ese es precisamente el contraste de lo que continúa en el párrafo. Y no las que sin la autoridad de esta han inventado los hombres por un fervor ciego o con el pretexto de que se tienen buenas intenciones. Hermanos, nosotros no somos la regla que determina lo que es bueno, lo que es puro y lo que a Dios le agrada. No, Dios lo deja claro en su palabra.
Dios lo deja claro en su palabra. No es ni siquiera las intenciones que tengamos. Nosotros podemos tener muy buenas intenciones al hacer algo, pero si va en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra, pues por más buenas intenciones que sean, no son realmente obras que agraden a Dios. Todo lo contrario, las desaprueba. Ejemplo, vamos a dar inicialmente un ejemplo bíblico. Por ejemplo, los judíos consideraban buenas obras, buenos actos, el estar sujetos a rituales como, por ejemplo, siempre lavarse las manos antes de comer. Y esto no lo hacían por cuestiones de higiene, sino por cuestiones de limpieza espiritual. Ellos creían que eso hacía parte de su purificación espiritual. Cuando vieron a los discípulos del Señor Jesucristo entonces comiendo sin seguir el ritual que ellos consideraban que era una buena obra, que agradaba a Dios, el Señor Jesucristo les responde. Respondiendo, Él les dijo: porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Empieza a tener una confrontación con ellos, en donde les dice que aún ellos han puesto normas propias, normas que la Biblia no establece, aunque hablan de purificación espiritual, aunque tienen como cierto sentido de que pudiesen ser buenas, pero ellos la han establecido. Y siempre que uno adiciona algo que no está en la palabra del Señor, finalmente empieza a negar algo que sí está establecido en ella. Era una imposición humana. Dios no la había establecido, y los discípulos del Señor entonces no se cuidaban de ella. Dios no la había establecido, y de allí entonces el reclamo de los judíos. Los judíos entonces, con buena intención, entre comillas, establecido supuestamente como algo de purificación, pero básicamente esto no significaba nada para Dios, de ninguna manera una buena obra, porque esto estaba establecido tan solo por hombres, y eran imposiciones que levantaban el ego de estos maestros judíos y hacían que señalaran a los otros, tratando de que cumplieran con normas que la misma palabra del Señor no ha hecho. Otro ejemplo que tenemos en Colosenses 2:8, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Y lo que continúa diciendo después el apóstol Pablo es que, miren, no se dejen imponer, no se dejen de ninguna manera ver forzados a establecer cosas como guardar comida, bebida, días de fiesta, luna nueva, establecer el sabbat de una manera específica. Y dice el apóstol Pablo que todo esto era sombra de lo que habría de venir. Era una sombra. Todo lo que encontramos allí simplemente apuntaba a Cristo. Pero estas iglesia de Colosas se estaba viendo forzada por los judaizantes a guardar ciertas normas como actos que representaban buenas obras que Dios aceptaba, imposiciones que ellos tenían que hacer, pero que claramente tan solo tenían un carácter de apuntar hacia la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Por eso más adelante ahí en Colosenses dice: ¿por qué siguen ustedes viviendo sometiéndose a preceptos como no manejes, no gustes, no toques? Y dice: en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Estas cosas tienen, a la verdad, reputación de sabiduría, en humildad, en culto voluntario, en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Las intenciones probablemente buenas, pero no era algo que el Señor en su palabra establecía. Tan solo era una sombra que, una vez cumplido
la obra de redención del Señor Jesucristo, no había razón entonces para estarla observando o para no estarla observando, era tan solo una sombra, pero se ponía como imposición. Ahora, todas estas cosas, y quiero tomar el último versículo que leí de Colosenses, todas estas cosas parecieran tener como dice aquí, tienen cierta reputación. Oh, no, pero no puede ser malo, porque mira aquí le vemos el lado bueno. Si Dios no lo establece en su palabra, eso no tiene ningún sentido. Tiempo atrás, recordaba hermanos que estaban llegando de otras iglesias que saludaban a los hermanos y saludaban a algunas hermanas y incluso empezaban a tener una relación apuntando hacia el matrimonio, pero entonces su saludo era tan solo así de mano, así casi que como si tuviese lepra. Y entonces, bueno, está bien uno ser prudente en este aspecto, pero cuando el hermano me explicó que básicamente era lo que él establecía para entonces ir en contra de las tentaciones, tal cosa, esos son cosas que la misma palabra del Señor no establece y que finalmente ni siquiera traen beneficio, porque se convierte como en algo arrogante y de mérito propio e infructuoso finalmente. Estoy poniendo un ejemplo que tal vez no sea el más claro o apropiado, pero lo que quiero dejar claro es que no son las cosas que nosotros nos imponemos, aunque sea con buena intención y aunque nos lleve a hacer un gran sacrificio, que si la palabra del Señor no lo establece como algo que nosotros debemos hacer, de ninguna manera puede ser tomado como una buena obra. Y voy a dar un ejemplo extremo. Por la cuadra de mi madre vive un hombre que se manifiesta como espiritual, ya un hombre que va creciendo en años y de manera muy loable cuida a su madre. Pero cuando él se refiere a la labor que cumple con su mamá, lo establece como algo que él está haciendo como una misión de Dios y que le representa mérito para salvación. Y que incluso el hecho de que no tenga una mujer a su lado y que no se case es un sacrificio que él ha hecho para Dios y que eso le representa aprobación de Dios para su salvación. Él puede tener la intención, otros lo pueden ver como muy loable, hay que honrar a padre y madre, hay que asistirlos en esa edad, pero ¿de dónde él sacó que incluso abstenerse de formar un hogar representa un mérito que supuestamente presente como buena obra para que Dios entonces le dé a él como de vuelta su aprobación? Ninguno de estos aspectos, ninguna de las cosas que inventan los hombres como buenas obras que no estén avaladas por la palabra del Señor representarán nada delante de Dios, y sí tienen graves peligros, porque llevan a la arrogancia. Lo he hecho yo soy el que lo he hecho, casi que hacen a Dios deudor de sus obras. Cuando nos tomamos el atrevimiento de decir que es una buena obra, muy posiblemente lo que hacemos es invalidar la ley de Dios, o hemos iniciado el camino para hacerlo. El Señor Jesucristo, en cuanto al lavamiento de las manos, dice: así habéis invalidado el mandamiento de Dios para vuestra tradición. Y va poniendo otros ejemplos más. Incluso decían: yo voy a dedicar esto específicamente para el servicio de la obra del Señor. Pero tus padres tienen una necesidad. Sí, pero de malas, porque esto lo he dedicado específicamente para la obra de Dios. Y él dice: miren, aún con su tradición y lo que ustedes han establecido y que se sienten tan orgullosos, básicamente están pasando por alto principios que Dios establece en su palabra. Más adelante dice: en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Así que todo aquello que una persona que se profesa creyente hace, guarda, observa, deja de hacer o hace porque alguien le dijo o porque lo estableció por sí mismo,
aún con buenas intenciones, pero no tiene el bendito respaldo de la palabra de Dios, lo que la voluntad de Dios establecida en su palabra dice, no significa nada para Dios. Y no solamente no significa nada para Dios, sino que posiblemente lo que estamos haciendo es invalidar la misma palabra del Señor. Un autor llamado Samuel Waldron da dos ejemplos muy claros. Él habla, por ejemplo, de aquellos misioneros que por el servicio a la obra del Señor descuidaron esposa e hijos, abandonados literalmente. Entonces, oh Dios, pero mira, yo me metí a la manigua y estoy, pero mejor dicho, todo lo que estoy viviendo lo he hecho por ti. Y sin embargo ha descuidado una labor que Dios le ha encomendado con su esposa y con sus propios hijos. Por supuesto que las cosas de Dios son prioritarias, pero cuando yo establezco algo como una buena obra y la pongo por encima aún de lo que Dios nos ha dejado, también entonces finalmente es pervertir lo que el Señor ha establecido en su palabra. Hay una prioridad incluso al que le sirve al Señor. Dios es primero, pero dentro de su servicio al Señor, las responsabilidades que también ha asumido delante de Él en su pacto, el pacto que ha hecho con su mujer y el pacto que ha hecho delante de Dios. Y un segundo ejemplo que da este hombre Samuel Waldron en su comentario de la Confesión de Fe en este tema de las buenas obras, tiene que ver con algo pero eso no puede ser malo. ¿Qué? Específicamente el tema de la enseñanza y el pastoreo y la predicación de la mujer en un rol que no le corresponde al interior de la iglesia. Él escribe lo siguiente: la ceguera espiritual de muchos cristianos se ve claramente en su violación del deber bíblico en favor de aquello que se estima ser una buena obra. ¿Con cuánta frecuencia han violado algunas mujeres las escrituras haciendo la buena obra de predicar y pastorear la iglesia? Pero eso no es una buena obra, no está predicando la palabra, no está pastoreando la iglesia. Eso no puede ser malo, eso tiene que ser bueno delante de Dios. Entonces, la norma de las buenas obras, ¿qué es buenas obras? Lo que está conforme a su bendita palabra. Y la mujer, por más capacidades que tenga, Dios ha establecido roles distintos al hombre y a la mujer. No porque la mujer sea incapaz o no pueda, sino que Dios ha expresado de su propio ser roles distintos para el hombre y para la mujer. Y aun cuando con buenas intenciones y aun con capacidades se hace, si está yendo en contra de la palabra del Señor, por más buenas intenciones que se tengan, no le es agradable. Este es un ejemplo entonces de no, pero es que vos vieras la enseñanza que da, vos vieras con la pasión que lo hace, o incluso los beneficios que pudiese tener. Pero en la medida en que vaya en contra de lo que determina lo que es realmente una buena obra delante de Dios, pues es ir en contra. Así que, en resumen, ¿qué es bueno? ¿Qué es una buena obra? En la palabra del Señor está establecido. En la palabra del Señor está establecido. Aquello que Dios en su palabra ha dejado para los creyentes, en sus principios, en sus mandamientos, en sus ordenanzas, en su consejo. Esa es la norma que establece lo que es bueno, no nuestras intenciones, ni los resultados, ni nuestro parecer, la palabra de Dios. Ahora, un pequeño paréntesis allí, incluso en cosas que nosotros hacemos, pero esas cosas que hacemos no van acompañadas de una convicción y de una fe real. Por ejemplo, hacer algo dudando si con eso se ofende a Dios. Voy a tomar este ejemplo porque es importante de que una buena obra, número uno, está determinada por lo que Dios establece en su palabra, y número dos, la motivación que brota del creyente. Por ejemplo, en este caso el apóstol Pablo dice, mire, cuando ustedes vayan a comer carnita, en ese contexto, no pregunten
cuál es la procedencia de esa carne. ¿Por qué? Porque la mayoría de los animales en el mundo grecorromano, antes de darlos para la alimentación, eran sacrificados a los ídolos. Entonces dice, mire, cuando usted vaya a comer, pues no pregunte cuál es su procedencia. Y usted básicamente ora al Señor, lo que Dios ha santificado, uno no lo va a llamar inmundo y se lo come. Pero si usted pregunta, y le dicen, sí, este viene de los sacrificios del templo de tal. Usted puede comer su carnita, pero la persona cristiana que está a su lado tal vez venga de ese trasfondo de idolatría. Así que, si usted lo hace como un creyente más maduro y no le afecta su conciencia, Dios mismo no determina que sea malo que usted lo haga, pero usted lo hace, posiblemente impulse a ese hermano que es débil en la fe, inmaduro, y él se ve impulsado a hacerlo, pero cuando él lo haga y esté comiendo esa carne, él sienta que está haciendo algo malo, no está haciéndolo para la gloria de Dios y con fe, con confianza en el Señor, porque no está pervirtiendo su palabra, pero el hecho de que él lo haga con eso en su mente, eso que él está haciendo le es pecado. ¿La palabra del Señor establece entonces que comer carne es pecado? No, pero estas personas impulsadas a hacer algo con sus conciencias que le estaban acusando, le era tomado así, ofenden a Dios. Romanos 14:23 dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado. Un ejemplo más actual para que usted lo comprenda, y no dentro de los creyentes, sino aún teniendo presente a las personas que vienen por primera vez a una iglesia y nunca han escuchado el evangelio. Por ejemplo, un no creyente nos visita hoy y al ver que al final del culto se recogen ofrendas, él hace lo mismo porque ve que todos lo hacen. Este es un punto adicional. ¿Esto es una buena obra? ¿Ha hecho una buena obra esa persona no creyente porque ha colaborado con ese aporte que da a la predicación del evangelio en Cristo? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque eso que hizo fue porque lo vio, posiblemente nazca de una generosidad propia, pero no lo hace como lo hacemos los creyentes. Los creyentes lo hacemos por gratitud, en plena confianza en Dios y para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Así que tenemos dos ejemplos allí que nos muestran, aunque las buenas obras también tienen que ver con cómo se hacen, la motivación, pero también quién lo hace y cuál es su motivación. En el primer ejemplo, comer carne no es algo que esté restringido en la palabra del Señor, pero si él, creyente inmaduro, lo hacía y se sentía acusado al hacerlo porque sabía que era algo que había sido sacrificado a los ídolos, a él que lo estaba haciendo dudando, entonces era algo desagradable para Dios. Ahora, una persona que hace algo que Dios aprueba, ¿qué? Que honremos al Señor con nuestros bienes, que apartemos para su adoración y su alabanza de lo que Él nos da. ¿Eso es bueno? Sí, Dios lo establece como bueno. Es una buena obra, es un buen acto que hacen los creyentes como resultado de su salvación. Pero una persona que ha venido por primera vez y lo hace delante de los ojos de Dios, no el nuestro, ni siquiera en el beneficio, ni en el resultado que tenga ese aporte de dinero, ¿es una buena obra? No. Porque la motivación de esa persona que no ha nacido de nuevo es cualquier otra menos la gloria de Dios. Tal vez para que el otro la vea, tal vez porque se ve impulsado, tal vez porque tiene a la señora que lo invitó al lado, en fin, cualquier cosa. Y así lo haga y tenga un buen resultado y Dios lo establezca en su palabra, no es considerado una buena obra porque su motivación no fue la gloria de Dios. Todos esos actos que nosotros juzgamos como buenos, que hacen los que no son creyentes, Agustín de Hipona les llamaba pecados espléndidos. No, pero es que ese vecino hace muy buenas obras. Eso donó el 70% de su sueldo para el orfanato. Se sacó un riñón para dárselo a ese niño. Desde nuestra perspectiva, son cosas muy buenas.
pero buena obra, algo que Dios reciba como aceptable, no lo es, porque no es hecho para su gloria. Y Agustín le llamaba, bueno, eso tan solo son pecados espléndidos. Ahora, el problema con Agustín es que no daba respuesta de, bueno, ¿y un no creyente por qué lo hace? Nosotros tenemos, en una reflexión mayor, hecha siglos después, por el mismo Calvino, entendemos que si lo hace es porque hay una gracia común de Dios, un obrar de Dios aún en los no creyentes, no para salvación, de los cuales aún brotan los actos que son benéficos hacia los demás. Un buen taxista que es un pagano pero que te presta un excelente servicio. Un buen electricista que es tan pulido y tan cool, pero es un santero que va a ir al infierno. Finalmente, los actos que son benéficos vienen de la gracia común de Dios, pero no representan de ninguna manera delante de Dios algo como una buena obra. Así que Agustín lo mencionó así. Sabemos de dónde brotan estos actos, es tan solo de la gracia común de Dios, que no es para salvación, es su obrar benéfico de Dios, pero no son buenas obras. Recordemos entonces que básicamente todo lo que nosotros hagamos está escrito en Isaías 64:6, que todas nuestras justicias hechas por nosotros mismos delante de Dios es como un trapo de inmundicia. Y vamos a ver entonces en unos párrafos más adelante, bueno, entonces ¿por qué Dios se agrada de lo bueno que nosotros hacemos, que está establecido en su palabra? Vamos a ver que no es por nosotros mismos, sino en virtud de la unión que nosotros tenemos con el Señor Jesucristo. Párrafo 1 de las buenas obras, la norma de las buenas obras, y el resumen es breve y lo voy a hacer ahora. ¿Qué es una buena obra? Una buena obra es lo que Dios ha establecido en su palabra, en su voluntad. Y lo hacen aquellos creyentes que lo hacen con plena convicción y fe y una motivación genuina, la gloria de Dios. No es una buena obra las imposiciones que alguien se hagan, así luzcan muy bien e incluso tengan buenos resultados, si no está establecido en su palabra del Señor. Incluso si está establecido en la palabra, pero no se hace para la gloria de Dios, tampoco es algo que Dios considere como una buena obra. Ahora, por supuesto que el tema no está agotado. Espero que usted no saque conclusiones más allá de lo que hoy se ha dado, porque en los siguientes párrafos iremos aclarando entonces aspectos supremamente importantes como, bueno, ¿y esas obras significan algo como para salvación? Eso ya ha sido claro, pero aquí lo vamos a volver a aclarar. Y bueno, si Dios las acepta, ¿por qué las acepta? Y bueno, otros aspectos que complementan el tema de las buenas obras en nosotros como creyentes. Muy bien, hermanos, el Señor les bendiga.